El deseo de disfrutar es el único creado. Pero de hecho no hay nada más y tampoco se necesita algo más. Tenemos aquí luz. Luz, escribe luz, que es el atributo de otorgamiento. Y la segunda cualidad que esa luz engendra es el deseo de recibir, el deseo de disfrutar. Deseo de disfrutar. ¿Disfrutar de qué? De la luz. Y este es el único creado. El luz y el Kli, el creado, son lo mismo. Lo que hay dentro del Kli hay en el creado. Solo que tenemos que sacarlo hacia afuera, realizarlo. Dejarles manifestar, dejar a todos los deseos que se manifiesten. ¿De qué manera podemos hacerlo? Solamente en la medida de equivalencia de forma. Y la luz como primera y el creado como el que nace a partir de la luz. Eso se diseñó desde arriba, dos fuerzas, dos elementos. Lo único que nos falta es asemejarnos a esa luz para que podamos disfrutar de ella, de la luz. Llenarnos, satisfacernos de la luz. Para eso existe una fuerza tercera que podemos adquirir, es la fuerza del masaj, como una partición, mampara. Esa es nuestra congruencia, lo que hace la congruencia con la luz, el tercer elemento. Y aparte de eso no hay nada más en la naturaleza. Así que el primero y el segundo vienen desde lo alto, los primeros dos elementos. Y el masaj, la partición esa, son mis esfuerzos. Eso es lo que el hombre tiene que hacer. Y desde estos tres parámetros está hecho todo el creado, cada creado. El deseo de disfrutar se divide, como dijimos, de la misma manera que fue creado. Se divide en 4 partes, por eso se llaman así. De acuerdo a su deseo, 1, 2, 3, 4. O la naturaleza inanimada, vegetal, animal y hablante. Y por eso desde estado depende todo lo que podemos ver y observar. Si dividimos, si seguimos dividiendo aún más el inanimado, vegetativo, animal y hablante en más y más y más y más y muchos, vamos a recibir de eso como resultado todas las fases, todas las gradaciones que hay en el grado del hombre. En el grado del hombre hay rojo, blanco, amarillo, etcétera. Todo lo que no sea, está todo dentro de estas 4 fases y todo se divide en 4 partes y de esta manera engendra en sí todo el organismo único, inmenso, y es único, solo que nosotros no nos sentimos así dentro de él. Es decir, el deseo de disfrutar es el único creado en toda la creación. La próxima parte es sobre la aspiración de la rama a su raíz. Como la naturaleza de la rama es aspirar, es regresar a su raíz, por eso todo lo que hay en la raíz se siente en la rama como algo bueno. Si yo fui creado por la luz, así fui creado. Yo soy un creado, un resultado. La luz es la primera, lo inicial. Y me creó, yo soy el segundo. Escribo 2 Kli, como vasija, receptáculo. Es decir, que todas las cualidades que hay en la luz, cualidades, también en mí existen esas cualidades, sino que en la luz eso viene como un deseo de otorgar esas cualidades y en mí de manera de deseo, en forma de deseo de recibir. Así fuimos creados uno contra el otro. Imagínense, quieren hacerle bien a alguien
Entonces quieren que en él, en esa persona, haya deseo por lo que ustedes tienen, quieren darle. Digamos, yo quiero darle una taza de té, un té, entonces yo quiero que él quiera precisamente este té que yo le sirvo. Precisamente esta satisfacción, este llenado, este contenido, esta temperatura, todo eso. Es decir, yo así creo en eso. Si yo le quiero dar ese placer, o desde un principio yo creo en él, el deseo de querer lo que yo le quiero dar precisamente de la manera que quiero darle. Por eso el Kli es como un sellado, un sello de la luz, un sello. Como un sello con lo sellado, lo inverso, la forma inversa. Así que todo lo que hay dentro del Kli, donde lo que hay en la luz como una forma, entonces como positivo, entonces de esa manera va a ser al contrario, negativo en el Kli para que se puedan conectar y la luz llene el Kli. De la manera inversa y negativa está en el Kli. Y por eso todas nuestras cualidades, todos nuestros deseos siempre aspiran hacia la luz, a la luz. No podemos tener otro tipo de deseos. Y esos deseos que ya aspiran a la luz, todo el tiempo nos dicen lo que hacer, nos dictan, quieren algo, no quieren algo, nosotros siempre aspiramos a la luz, solamente a la luz. Subconscientemente esto, lo otro, inconsciente quiero esto, quiero lo otro. De hecho, todo eso es solamente para educarme más y más, desarrollarme más y más para que me vaya acercando más y más a la luz. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah que nos revela de inmediato, de una manera corta y clara, que hay luz y dentro de la luz están todas las fuentes de tu placer, aspira a la luz. Entonces, eso nos acorta todo el camino corporal, la búsqueda. Es innecesario todo eso y eso nos lleva directamente hacia la luz, el estudio. Y entonces nosotros vamos a hacer ese camino de una manera más corta y rápida. Y por otro lado, cuando uno se desilusiona de toda esta búsqueda corporal, material, cuando ya está cansado de todo este perseguimiento inútil y no encuentra con qué llenarse, se queda con la necesidad de llenarse solo con la luz. Solamente algo serio, que no vaya cambiando constantemente en otras cosas y otra vez se retira. Y entonces, en ese punto llega la Kabbalah. Porque entonces ya está dispuesto a ir directamente hacia la luz como la fuente de todos estos placeres. La fuente de todos los placeres y sufrimientos en nuestro mundo. Escribe Baal HaSulam, nosotros amamos el descanso y odiamos el movimiento. Es hasta tanto que nos movemos para alcanzar el descanso. Descanso, el reposo, no es así nomás estar en reposo, sino un estado en el que estoy satisfecho, lleno, que todo lo que quise está dentro de mí. Entonces, no importa qué movimiento realicemos en el mundo, en la vida, dentro de nosotros, movimientos internos en nuestros deseos o externos, físicos, lo hacemos únicamente para alcanzar un llenado aún más grande, reposo, tranquilidad más grande, cuando la luz máxima, óptima pueda entrar en nosotros. Seguro que no estoy consciente del hecho que es luz, pero cualquier llenado en nuestro mundo. Y repito, toda nuestra aspiración, todo lo que aspiramos, resulta que es solamente hacia la luz. En el momento que me encuentro con la luz, me anulo. No, yo no me puedo mover. Es como un gran placer. Y eso se puede ver con los niños, que recién nacidos le diste lo que necesita, se sienta bien, ya, se para, ni siquiera se mueve. No tiene para qué moverse, todos sus instintos son solo para encontrar algo, alcanzar, qué es lo que tiene que alcanzar, obtener, tener. Solamente toda clase de llenados que no puede alcanzar, pero cuando los alcanza, se para
se congela, sí. En la persona adulta se empieza a inventar toda clase de nuevos placeres. Yo hago una cena, después algo dulce, después unos cigarrillos, después voy a escuchar música y otra cosa. Pues no termino ni un placer, ya estoy pensando sobre el próximo placer, porque me imagino ya que todos se van a retirar esos placeres, pero el bebé todavía no tiene eso, por eso él se queda así reposando. Y nosotros desde un principio ya nos preparamos para un movimiento adicional para conseguir una tranquilidad aún más grande, pero no conseguimos. Así que mientras no alcanzamos la luz verdadera, siempre que no nos quedaremos tranquilos. La influencia directa de la luz superior, en principio existimos bajo la influencia de dos fuerzas. El primer movimiento es el atributo de otorgamiento de la luz y bajo la influencia del deseo de recibir que nos empuja hacia esa luz. Y por lo tanto, si queramos o no queramos, estamos bajo la influencia de la luz. O directamente nos ilumina y aspiramos un placer. Ese placer puede ser o de forma de placeres así patentes, abiertamente, o por sufrimientos, es decir, falta de placer que yo siento en mí. La falta de placeres puede ser una falta de algo positivo y entonces yo de alguna manera, ¿dónde está ese placer? Trato de buscarlo, o que puede ser un placer tal que lo sienta no como falta de luz, sino como una sensación de vacío, del cli, de la vasija misma. Y entonces empiezo a sentir un dolor, sufrimientos que me empujan desde adentro, que ellos también provienen de la influencia de la luz sobre mí, pero de no influencia directa de la luz, sino que siempre lo que hay en acción, en función, es solamente la luz. Por un lado, se dice que la luz está en reposo total, absoluto, pero todo depende de nosotros. Pero por el otro, todo depende de la luz. La luz es siempre primera. La luz siempre empieza el movimiento. Si no hubiera movimiento de parte de la luz, para nada nos habríamos movido. Porque Él siempre crea, el Creador siempre crea, despierta, impulsa un deseo para llenarlo. Por eso, si no se despierta, el Kli no va a poder moverse de su estado. Por eso, el despertar de la luz sobre nosotros es influencia directa sobre nosotros. Y si no queremos otra cosa o estamos en un estado en el que no podemos reaccionar de inmediato, entonces la luz opera indirectamente y despierta sufrimientos en nosotros. Pero tanto esto como el otro son despertados por el Creador. Y por lo tanto tenemos que estar conscientes del hecho que tenemos un problema solamente con el Creador, solamente con la luz. Nuestra única preocupación, tanto en los sufrimientos como en los placeres, no importa dónde estemos, es siempre se trata de mi actitud hacia la luz. El movimiento hacia la luz, hacia la naturaleza. No se imagínense al Creador como una imagen, sino que el Creador es el atributo de entrega y amor. Si yo apunto hacia Él únicamente, yo puedo reaccionar hacia sus movimientos de la manera correcta, aunque me sienta bien o mal, cuando yo me aprovecho de la manera correcta de todas sus influencias sobre mí para avanzar. Quiere decir que hay influencia directa de la luz sobre nosotros y hay una influencia desde atrás. Seguimos. El próximo título, recompensa de la vergüenza. Como dijimos, la vergüenza es la fuerza motivadora más importante, única diría.
Puede ser que no la interpretamos correctamente, esa fuerza, esa cualidad en nosotros, porque nuestra vergüenza es diferente de algo de lo que está alrededor nuestro o por nosotros mismos. Tenemos sentimientos de alguna bajeza, falta de perfección, de defecto, pero la vergüenza en general proviene del punto más alto de la creación, porque hay luz y la luz creó al Kli, y el Kli siente no solamente a la luz, sino al quien da, al otorgante de la luz, este creador dentro de esa vasija, la fuente de entrega y la fuente, el origen de la entrega que sentimos en nosotros, despierta en nosotros la sensación de vergüenza. Así que este es el deseo en sí. Y aparte de eso, dentro del deseo también aparece, una sensación, la sensación del otorgante, del dador, el otorgante. Y esta sensación del otorgante, eso es lo que nos mata. La diferencia entre el deseo y la sensación del otorgante, eso se llama vergüenza. Esa diferencia. Una terrible sensación que se llama ser humano, Adam, ese fuego ardiente. Esa es la vergüenza. Tratan de ponerse a sí mismos en un lugar donde tienen vergüenza. Cada uno de nosotros tiene algo lo que esconder o de tener vergüenza. Y nosotros también tenemos vergüenza de nosotros mismos y lo ocultamos de nosotros mismos. Y, ni que hablar de otros, de ocultarlo, esconderlo de otros. Imagínense si de pronto se encuentran a sí mismos en un estado donde están totalmente revelados, expuestos con todo lo que pasa con ustedes ante los ojos de todo el mundo, en pensamientos y todo lo que les pasó. Imagínense ese estado, incluso en el nivel más mínimo de nuestro mundo, de nuestros deseos corporales. Esa sensación de vergüenza es muy importante. Y el hombre incluso en nuestro mundo está dispuesto a incluso suicidarse por vergüenza. Porque la vergüenza se nos dio desde lo alto, desde el Ein Sof. Por eso la vergüenza en nuestro mundo no vale mucho. Miren las personas en nuestro mundo que pierden, por ejemplo, dinero, y aunque les quede bastante dinero, no pueden suicidarse, matarse. No pueden seguir así, se sienten la vergüenza. No es porque tienen miedo sobre sus nervios o lo que sea. Es una sensación. Ellos por su educación. Eso también depende de la formación, lo que recibieron de la sociedad, pero todo está basado en la sensación de la vergüenza, todo lo que pasa con el creado, porque el creado sintió la vergüenza cuando esta luz creó el Kli, el deseo, y llenó ese Kli con sí mismo, es decir, con la luz. Entonces el Kli recibió una satisfacción, un placer, pero al mismo tiempo el deseo sintió que se está llenando con algo que es superior a él, que es perfecto y pleno, y que el Kli lo necesita. Yo creo que cada uno de ustedes, por lo menos una vez en la vida, sintió una sensación de vergüenza, que cuando fueron a visitar a alguien, cómo ustedes complementan esa sensación de vergüenza. Cómo construyen toda clase de relaciones con los dueños para no sentirse receptores, sino que intercambian con el anfitrión otros placeres recíprocos. Ustedes a él a ustedes. De eso, sin eso uno no puede existir en el campo de su influencia sobre nosotros. Nosotros siempre lo creamos entre nosotros, esos estados donde cada uno se mantiene a sí mismo en una cierta forma y se hace de sí mismo como así alguien así fuerte o se comporta de una cierta manera de acuerdo a
ciertas normas y reglas, nosotros siempre complementamos esa sensación de vergüenza. Es la más importante sensación. Esa sensación trae al hombre a la aparición del masaj, de cuando ella rechaza la luz. El próximo estado, cuando el creador rechaza la luz de sí mismo, ese llenado lo rechaza, ese llenado, y se queda vacío. Ese estado se llama Tzimtzum Aleph, la primera restricción. Bajo la influencia de la vergüenza, de la busha, vergüenza, que empuja toda la luz hacia afuera, que saca toda la luz. Y eso se llama luz retornante, y entonces se queda vacío. Y está dispuesto a sentirse vacío con tal que no sienta esa vergüenza. Imagínense qué fuerza tiene esa sensación de vergüenza, de busha, que nos fuerza, que nos obliga, que obliga al creado, en la medida de Ein Sof, la luz de Ein Sof, sacarlo de sí mismo y quedarse vacío. Es una sensación, es la sensación esa de oposición entre el creador y el cli, entre yo y el creador, es tal que no me deja hacer nada. Lo único que me queda por hacer es, si yo construyo por encima de mí mismo un masaj, y entonces todo lo que venga hacia mí del creador, de esta luz, una partición, yo rechazo. No quiero tomar de ti y llevar de ti nada. Esta es la luz retornante a la izquierda. Y yo voy a medir después que rechacé. Entonces voy a poder recibir, ¿sabes? No a lo mejor mucho, pero solamente para darte a ti el gusto. Y entonces voy a recibir. Y entonces la parte que se pesó y se recibió solamente para darle a él el gusto va a ser considerada otorgamiento, no recepción. Por eso aquí adentro es placer, no va a ser mi placer, sino va a ser un placer que yo le doy a él, y yo, en vez de ser receptor, me vuelvo otorgante. Y entonces así me asemejo a él, soy igual a él. Y entonces ya desde un grado de creado me elevo al grado de creador. Eso es lo que me permite la sensación de vergüenza, con la corrección de la sensación y el masaje, la construcción del masaje. Yo me vuelvo, no así nomás anfitrión, yo doy, le devuelvo otro plato, otra delicia, y me hago como él. Yo me vuelvo igual a él como en su pensamiento, en su manera de pensar, y yo me vuelvo semejante a él en todo, en su escalón, me llego a su mismo nivel, y resulta entonces que el hombre así alcanza el grado del creador. Y por eso se le llama Adam, de la palabra hebrea, semejante al superior, parecido al superior. Adamel Elión.